Tenemos ahora el placer de escuchar a nuestro profesor de la Universidad del Bosque y de varias universidades en Bogotá, el profesor Sergio de Zuviría. El profesor Sergio de Zuviría nos va a hablar del conflicto armado al conflicto político en Benjamin y Freud. El profesor de Zuviría es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes en Bogotá, magíster en Gestión Políticas y Culturales y Desarrollo de la UNESCO y la Universidad de Girona, España. Es doctor en Filosofía Política de la Universidad de Educación a Distancia UNED de Madrid. Se desempeña como profesor investigador en el doctorado de Bioética de la Universidad del Bosque en la línea de Educación y Bioética. Participa en las mesas redondas de negociación de La Habana, en el Centro de Memoria Histórica del Conflicto y las Víctimas. Es autor de múltiples publicaciones y es uno de los docentes distinguidos del Departamento de Bioética de la Universidad. Profesor de Zuviría, bienvenido, muchas gracias por su participación y el auditorio suyo. Cuando ingresamos en la problemática que convoca a este seminario, del conflicto armado al conflicto político, terminamos concluyendo que lo que vamos a abrir en el día de hoy es una agenda de investigación bastante abierta. Y más en nuestra condición de colombianos y colombianas, la agenda es bastante urgente. Walter Benjamin, en una reflexión juvenil que se llama La vida de los estudiantes, nos dice que la calidad espiritual de una comunidad la determina la profundidad de sus preguntas. Y el maestro Jesús Martín Barbero nos recuerda permanentemente que una buena pregunta termina siendo una agenda de investigación. Por eso quisiera dividir esta exposición en dos grandes bloques. El primero yo lo llamaría la agenda pendiente, casi lo que viene después de este seminario, y es que cuando uno aborda la problemática del conflicto, y la problemática del conflicto tanto en Colombia con cualquier otra latitud, hay unos desafíos teóricos y prácticos que hay que tener claros en el horizonte. Y luego un segundo bloque, algunas pistas que nos han dado Walter Benjamin y Sigmund Freud para pensar el tema de este seminario. Cómo tratar de que un conflicto armado termine en un conflicto político. Del campo teórico, creo que hay 4 grandes asuntos que no perdemos y no podemos perder nunca en nuestra reflexión. El primero es la noción de conflicto, conflictividad, estructura o sistemas conflictivos, y en eso creo que la exposición de Jaime y la obra de Ricardo Maliandi, Ética Convergente, es tal vez una de las reflexiones contemporáneas más rigurosas para dilucidar qué es un conflicto. Parte de 2 tesis muy gruesas. La primera, que hay muchas vecindades semánticas a la palabra conflicto, como antagonismo, oposición, antinomia, contradicción, violencia, guerra, pero que no son conflicto. Quiere decir que semánticamente hay una diáspora
pero descifrar qué es conflicto es una tarea de la capacidad de la abstracción. Y la segunda tesis de Maliandi es que hay 5 acepciones posibles del vocablo conflictividad. La primera, el conflicto como una cualidad común universal. La segunda, la idea de conflictos en potencia, conflictos latentes, conflictos emergentes, un poco la distinción aristotélica entre acto y potencia. La tercera, la posibilidad de hablar de estructuras o sistemas conflictivos, por ejemplo, la idea de una conflictividad sincrónica o la idea de una estructura de conflictividad diacrónica. La cuarta, que sería otra acepción de la noción, que sería una realidad efectiva en que tienen lugar uno o varios conflictos, que es diferente a la 1, 2, 3. Y la quinta, que sería la cualidad propia de una realidad. Como vemos, un problema filosófico de alta complejidad. El segundo acento, yo diría, y desafío teórico dificilísimo, es una taxonomía, una cartografía, diría Jesús Martín, de los diferentes tipos de conflicto. ¿Qué caracteriza un conflicto armado? ¿Qué caracteriza un conflicto ético? ¿Qué caracteriza un conflicto político? ¿Qué caracteriza un conflicto amoroso? Recordemos al maestro Hegel, el joven Hegel, definiendo el amor como una guerra a muerte por el reconocimiento. El tercer desafío teórico es los enfoques o escuelas dominantes que en Occidente y en América Latina han abordado el conflicto. Y el cuarto, que en Colombia empieza a tener ciertas connotaciones peligrosas, es la actitud valorativa ante el conflicto. La actitud de si los conflictos son necesarios e ineludibles en la vida humana, o es posible pensar en sociedades que eliminen y abolan el conflicto. Ya lo decía el maestro Stanislao Zuleta, una sociedad preparada para la paz es una sociedad que intensifica, profundiza y desencadena los conflictos, pero que se encauzan y se resuelven pedagógica y de manera no violenta. La democracia es la intensificación de los conflictos, no la abolición o eliminación de ellos. El concepto de posconflicto tiene 2 peligros en Colombia. El primero es la idea de que una vez se firme un acuerdo entre la insurgencia y las insurgencias y el gobierno, pues se acabaría el conflicto, posconflicto. Y 2, la idea de que lo que va a venir después de la firma o terminación del conflicto es la ausencia de conflictos, la idea de una noción de paz negativa, no conflictos, abolición del conflicto. Nosotros defendemos como un rasgo constitutivo de la condición social y humana la potenciación infinita y emergente de la conflictividad humana. En el campo práctico tenemos también unos desafíos, y en Colombia creo que son 5 cada vez más notorios. El primer desafío es cuál es la finalidad, el sentido para estudiar el conflicto. Habrá algunos investigadores que creen que simplemente es para ver su funcionamiento, una especie, como diría el joven Habermas, una especie de ciencia empírico-analítica. Y es tratar de comprender, estudiar las lógicas de funcionamiento del conflicto por una especie de afán cientifista. Otros creemos que cuando uno estudia el conflicto, ya el interés emancipatorio anticipado es la necesidad de modificar el conflicto. Es decir, que no estudiamos el conflicto para engolosinarnos con un cierto cientifismo de su funcionamiento, sino porque de antemano amamos y luchamos anticipatoria y críticamente para la transformación de ese conflicto en otro tipo de conflicto. Por eso el sentido es la clave en toda pregunta.
¿Para qué estudiar el conflicto? En la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue acordada el 21 de agosto en La Habana, una experiencia realmente inédita en la resolución de los conflictos a nivel universal, la insurgencia fue la que más insistió en que se hiciera una comisión histórica polifónica, plural, para mostrar la complejidad y evitar un relato homogéneo, unificado de los vencedores. Es decir, que cuando en Colombia hablemos del conflicto, sepamos que no solo está Basta Ya y no solo está el IEPRI, sino hay otras miradas multideterminadas para abordar el relato de nuestra propia historia del conflicto. En ese sentido, el sentido o la pregunta que nos hacíamos en la comisión empezaba por ello. ¿Para qué vamos a investigarlo? Segundo, tenemos que además hacer una cartografía de cómo se ha analizado el conflicto en Colombia. Si el acento ha sido jurídico, si el acento ha sido filosófico, que creo que lo es muy escaso, si el acento ha sido sociológico, si el acento ha sido cultural, si el acento ha sido ético en la comprensión, que hasta llegamos a decir que en América Latina Colombia es el país que más ha aportado en ciencias sociales porque ha creado una rama que llamamos la violentología, un tema que de alguna manera produciría bastantes dificultades, pero que sí en el fondo, una de las labores que está por hacer, y ya Jefferson Jaramillo, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, ha empezado la senda, por lo menos, de mostrar de las 12 comisiones del esclarecimiento histórico que ha habido en Colombia, cómo han operado 3 de ellas, cómo han metodológica y filosóficamente abordado el problema del conflicto. Y nos quedan pendientes 9, nada más de las 12 que han existido en Colombia. El tercer gran problema, que creo que el padre Manuel García Durán del CINEP nos lo ha enseñado de una manera muy hermosa, es que en Colombia hay unas aproximaciones que intensifican y perpetúan el conflicto y otras que sí pretenden disminuirlo, aminorarlo, decrecer el conflicto colombiano. En ese sentido, el papel de los medios masivos de comunicación, como dice el padre Javier Giraldo, ese mártir de la comunidad de paz de San José de Apartadó, 800 personas, de las cuales han asesinado a 250 personas, y que ese padre que decidió no aceptar ninguna medida de protección del Estado, que va a esa comunidad, les dijo un día: ya conseguí una zona fronteriza para que vayamos a vivir. Y los 600 algo que quedan en esa comunidad, que es un pueblo heroico de Colombia, dijeron: por la memoria de nuestras víctimas, preferimos seguir viviendo aquí, nos tienen que sacar muertos a todos y todas. Esas 800 personas que el padre Javier Giraldo dice, algún día en Colombia habrá que hacer un tribunal, casi un tribunal de Nuremberg, a los medios masivos monopólicos de comunicación. Porque aquí hay muchos actos que se dicen en nombre de la paz que solamente son actos de guerra, exterminio, venganza, crueldad. La famosa manifestación del 4 de febrero simplemente pedía sangre, exterminio, masacre. Los millones de personas, creyendo que hacían un acto de paz, estaban haciendo un acto completamente de guerra. Por eso el conflicto es una producción investigativa, es una producción de conocimiento que también es un dispositivo de saber, de poder y de exclusión. Cuarto, la gran distancia que existe en Colombia entre la inmensa producción investigativa, la inmensa producción regional,
la gran producción universitaria regional y la escasa incidencia que eso tiene en las políticas públicas. Parece que hubiera un mundo real, como dijera Diego Montaña Cuéllar, un país real y un país formal. Colombia, país real y país formal. La investigación real, regional de las universidades sobre sus víctimas, sobre su sufrimiento, sobre sus lógicas, sobre su memoria, es impresionantemente rica y diversa. Y las políticas públicas nunca las estudian. Un abismo culposo también entre una universidad muy productiva y creativa y una indolencia de las políticas oficiales e institucionales. Y el quinto problema de carácter práctico, que es el que hoy nos convoca, es el tránsito en general de un conflicto armado a un conflicto político y sus particularidades colombianas. De suyo, no podemos caracterizar ese tránsito como simplemente el tránsito de lo legal a lo ilegal. Sería el peor y máximo de los peligros. Sería el reduccionismo, la unilateralidad. Tampoco pensar que la paz es el silenciamiento de los fusiles o la paz es la desmovilización. Imagínense si un ser humano quiere desmovilizarse cuando amamos la vida, luchamos por su emancipación y luchamos por una sociedad que profundice la democracia, que construya otra forma de igualdad, libertad y justicia. Por eso ese tránsito entre el conflicto armado y el conflicto político es parte necesariamente de una agenda. Todo depende necesariamente de qué entendamos por lo político y la política. Sin esa concepción es muy difícil entender la transición. Yo me quiero coger de una filósofa belga muy cercana a América Latina, la profesora Chantal Mouffe, en una famosa obra que cierra el siglo XX, que se llama El retorno de lo político. El retorno de lo político. Cuando Castoriadis, cuando Toni Negri, cuando los grandes filósofos vienen a América Latina, a nuestra América, es porque saben que este es el continente privilegiado de la emergencia de una reconstrucción y reconfiguración de la dimensión política. Para Chantal Mouffe, en esa obra hay tres tesis bastante fuertes. La primera, el pensamiento político de inspiración liberal revela su impotencia para captar la naturaleza de lo político. Esa perspectiva universalista, individualista y racionalista solo pretende de la política erradicar el antagonismo y erradicar el conflicto. En su afán universalista abstracto, termina suprimiendo y aboliendo la condición conflictiva de la política. 2. La suposición de pensadores liberales como John Rawls, Dworkin, Habermas, Amartya Sen, Martha Nussbaum, de la inevitabilidad de la democracia liberal es altamente problemática. Deben existir otras formas de democracia que no sean solo las liberales. El creer que solo existe democracia liberal termina en el fascismo. Tercero, las visiones liberales van abandonando lo político y dando prioridad al derecho y a la moralina, en términos nietzschianos. Es decir, suplantan la dimensión de lo político. El gran peligro del liberalismo es que en el fondo es demasiado juridicista, estatista e individualista. Necesitamos construir otra dimensión de lo político que en la filosofía contemporánea, en muchos, entre ellos Norbert Lechner,
alude a esa refinadísima distinción dificilísima entre lo político, emergente, emancipatorio, y la política formalizada, institucionalizada, electorera. La propuesta de la filósofa belga entonces gira en tres retornos de la política o de lo político, si aceptamos la distinción. Reconocer la imposibilidad de erradicar las relaciones de poder y reconocer el conflicto y el antagonismo como un elemento fundamental de lo político. Cito a Chantal Mouffe: el objetivo de una política democrática no es erradicar el poder, sino multiplicar los espacios en los que las relaciones de poder estarán abiertas a una contestación crítica y emancipatoria de carácter democrático. Plantea la distinción entre antagonismo, relación con el enemigo, y agonismo, relación con el adversario. Tenemos que construir un pluralismo agonístico, donde el otro nunca sea el enemigo que hay que destruir, sino que sea el adversario con el cual hay que juntarnos y vivir en medio de las diferencias. 2. Sostiene la conveniencia de mantener la distinción entre lo político, polemos, antagonismo, diferencias, conflictividad, y la política, polis, orden, integración, institucionalización. Hasta un recorrido filológico-etimológico, como hoy en la Mesa de La Habana lo hacemos, al concepto de víctimas. Un recorrido sacrificial o un recorrido juridicista de la larguísima tradición iberoamericana sobre el tema de las víctimas. No, la política es un campo en tensión, donde está polemos y donde está polis. A fuerza de querer privilegiar el vivir tranquilamente, conjuntamente, dejando de lado el polemos, es decir, el conflicto. Necesitamos pedagogías del conflicto, no pedagogías de la paz. 3. La solución vendrá de una interpretación anti-esencialista de esas nociones hoy tan pasteurizadas como ciudadanía, como democracia, como comunidad. En la Mesa de La Habana, uno de los interlocutores llegó a tal ciudadanización de la política que planteó que se debería acabar en los acuerdos, la palabra campesinos y utilizar la palabra ciudadanos rurales. Imagínense hacia dónde íbamos. Y luego de una larguísima discusión en el texto que ustedes ya conocen, los 3 textos que han sido publicados sobre los acuerdos con 62 salvedades, quedó la palabra campesinos. Por eso, cuando hablamos de ciudadanía, de democracia, tenemos que pluralizar esas concepciones. Segundo movimiento. ¿Qué nos aporta Walter Benjamin? ¿Y qué nos aporta Freud para esa transición? Yo diría que hay 2 textos que de alguna manera tienen una carga emblemática, son hitos del pensamiento occidental para pensar ello. En 1921, luego de la posguerra primera, Walter Benjamin escribe su famoso preludio, propedéutica, con el bellísimo nombre Hacia una crítica de la violencia. Es decir, dar los primeros pasos, iniciar propedéuticamente la crítica de la violencia.
salirnos de los caminos trillados, salirnos de los caminos estatistas y juridicistas para abordar la violencia. La pregunta es de alta complejidad. ¿Es posible resolver los conflictos sin violencia alguna? Unos años después, Freud responde a Einstein en 1932 ante la pregunta de ese científico dedicado a la paz que es el maestro Einstein, en su bellísima carta El porqué de la guerra. El interrogante es aún más complejo. ¿Qué podría hacerse para evitar a los hombres el destino de la guerra? En medio de sus diferencias entre Freud y Benjamin, comparten 5 elementos. El primero, creo que en ello he sido bastante, insistente, una visión de la vida humana y de la sociedad como potencia infinita e ineliminable del conflicto. Eros y Tánatos. Y en términos de Nietzsche, Apolo y Dionisios. Muy leído Nietzsche por Walter Benjamin. 2, una profunda desconfianza en las respuestas exclusivamente jurídicas y legales. El derecho es un cómplice de la perpetuación de la violencia. El ciclo infinito de las violencias nunca se detendrá si la lógica medios-fines y la lógica instaurar derecho y mantener derecho perviven. Eso que en Colombia algunos investigadores han llamado nuestro santanderismo, nuestro fetichismo legal, hasta el propio Antanas lo llamó la cultura del atajo. Y es que del momento mismo en que hacemos la norma, ya sabemos inmediatamente en el proceso de su gestación cómo violarla. El ciclo eterno de la violencia nunca se finalizará si buscamos salidas jurídicas, exclusivamente. Si buscamos salidas estatales, exclusivamente. 3, una concepción materialista de lo humano, no una concepción idealista de lo humano. Los seres humanos no somos dignidad, los seres humanos no somos libertad, los seres humanos ni siquiera somos derechos humanos. Los seres humanos al mismo tiempo somos la barbarie, el horror, el egoísmo y al mismo tiempo la máxima bondad y filantropía. En mí al mismo tiempo vive ese mismo ser que está frente a ustedes. En algunos actos es el ser más inmundo, el más horrendo y el más bárbaro. Y ese mismo ser en otras actitudes puede regalar sus órganos, su corazón, sus ojos para que otro ser humano viva y preferir mi propia muerte para salvar la vida de otro ser humano. El pánico de Europa que empieza hoy con el Estado Islámico, el horror que empieza con el Estado Islámico tiene hasta que ver con esa problemática de un cambio de actitud ante la existencia. Cientos y miles de franceses, cientos y miles de londinenses, cientos y miles de españoles militan en el Estado Islámico. Hoy son militantes activos del Estado Islámico, porque la crisis capitalista, la precarización y la crisis civilizatoria de Europa, en medio de la desazón y el dolor, los ha llevado a una búsqueda desesperada en un islamismo territorial. No el de Al Qaeda, que ya fenece por su idea un poco desterritorializada de la politicidad, sino emerge la idea de defender políticas territoriales, de defender pozos de petróleo, de defender ciudades, de tener frente a ello las políticas asistenciales y sociales. 2 millones de personas armadas
Pero ¿cuál es la amenaza? Que por esa crisis de Europa, por esa radical crisis civilizatoria que ya había anunciado Eric Hobsbawm en la historia del siglo XX, cuando dice el siglo XXI ya no es ni será eurocéntrico, van a regresar con sus pasaportes londinenses, con sus pasaportes parisinos y franceses, con sus pasaportes catalanes y gallegos, y serán capaces del suicidio. Serán capaces del suicidio. En la condición judeocristiana no existe, como dice Popper, el harakiri japonés. No existe la idea de perder la vida por una causa política. Pero hoy empieza el retorno. Miles de europeos, ya no con el rostro arabofóbico que predomina en Europa, ni con el rostro antimarroquí y antisudaca, sino con el rostro fenotípico de Europa, retornan a entregar la vida criticando el capitalismo europeo. ¿Se imaginan lo que está por venir? En ese sentido, la condición humana no es ni bondad ni maldad. La condición humana es las dos al mismo tiempo. Desde esa perspectiva del Eros y del Tánatos, de Apolos y Dionisio, de esa condición no idealista de la condición humana, piensan Benjamin y Freud. 4. Latentemente, en las obras de Freud, mucho más en la de Walter Benjamin, está la idea de la distinción entre lo político, lo que llamaría hoy Boaventura de Sousa Santos, la sociología de las emergencias, una nueva manera del buen vivir, los derechos de la madre tierra, un nuevo constitucionalismo, unos nuevos estados plurinacionales, algo que no se le imaginaría a nadie y que en uno de los últimos textos de Boaventura destaca del laboratorio político de América, de nuestra América, y la distinción con política. La podemos llamar politiquería, pero es que la cosa es más grave. Es una crisis de legitimidad, es una crisis de representatividad, es una crisis de la democracia representativa, es una crisis de motivación, es una crisis desafecta que tal vez solamente los jóvenes de la Confes de Chile están comprendiendo. Cuando el presidente y la vicepresidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile cogen a Michelle Bachelet y le dicen: no queremos la politiquería, no queremos la crisis de representatividad, legitimidad, afección, motivación que experimenta la política, pero como con García Márquez, queremos darle la última oportunidad sobre la tierra a la política, pero que sea la última oportunidad. Deciden ingresar al Parlamento el presidente y la vicepresidenta, pero bajo una triple condición. La primera condición, un pacto por una educación gratuita y pública para todos los niños y niñas de Chile, que hasta el doctorado sea público y gratuito. La segunda condición, una reforma tributaria y fiscal toda dedicada a la educación y la cultura. Y la tercera condición, borrar de la Constitución de Chile a Pinochet. Un proceso constituyente. Si la Bachelet les cumple, tendremos un país diferente, pero si no cumple ninguna de las tres, la última es la más difícil. Como lo dice el profesor Borley Garrafa, el gran problema de las dictaduras es que hubo un pacto del olvido con el militarismo y el neoliberalismo. Un pacto del olvido que tenemos que volver a volver verdad histórica, memoria, colectividad, relato, etcétera, etcétera. Y 5. Ambos, tanto Freud como el profesor Benjamin, buscan tres caminos que yo llamaría bastante creativos. Solo, como en toda agenda de investigación, para todo colombiano y toda colombiana, sería muy interesante leer estos brevísimos textos, el del maestro Benjamin y el del maestro Sigmund Freud. La entreguerras
el anuncio de la segunda, durísima, fascista guerra. El maestro Benjamin contesta: ¿es posible resolver los conflictos sin violencia alguna? Sin duda que sí, un sí categórico. Las relaciones cotidianas y las relaciones privadas entre las personas están llenas de ejemplo de esto. Digámoslo en términos de una bioética de la cotidianidad. Nos habituamos tanto a mirar los códigos, nos habituamos tanto al legalismo, nos habituamos tanto a la falta de creatividad, que no hemos sido capaces de mirar esos ancianos que han convivido 70 años y que en esos 70 años de su cotidianidad procreadora y amada, cuando uno de los dos muere, el otro decide un suicidio involuntario. En esos laboratorios de la vida cotidiana de los niños, de los ancianos, podréis ver que el ser humano, con una mirada, con un gesto, con un poema, con una especie de palabra hermosa, con una especie de caricia, son capaces de resolver los conflictos sin violencia alguna. Necesitamos éticas del cuidado, cotidianidad, éticas de la creatividad emotiva, afectiva, o si no estamos condenados. Los griegos, en la poética de Aristóteles, cuidaban la vida emocional, como lo dice Aristóteles, llevando a sus niños y niñas a la experiencia más cuidadosa de la vida emocional, el teatro trágico, donde está la verdad sirenaica más profunda y más difícil de asumir de la existencia. La vida no tiene sentido en sí misma. Una verdad difícil de asumir. La vida inmanentemente no tiene, pero que hay que inventarle un sentido para poder supervivir. Hay que inventárselo. Nosotros se lo inventamos en la política, en la filosofía, en el amor, en el sexo, pero tenemos que inventarle algún tipo de sentido, porque la vida no tiene sentido en sí misma. Por eso el primer elemento es la cotidianidad, no el derecho, no los códigos, no el legalismo, es la cotidianidad. El segundo es, y no sé qué quisiera decir, pero simplemente lo leo, la cortesía del corazón, la inclinación y el amor hacia la paz, la confianza en la palabra y la otredad. Y el tercer camino, de lo que él llama los medios puros de la vida cotidiana, es la conversación. Aquellas conversaciones que solo se presentan pocas veces en la vida. No la conversación como un pacto estratégico de quién paga la cuenta o quién paga los servicios, sino cuando hay la muerte, la enfermedad, la crisis, la soledad, y uno se sienta en el rostro del otro y le dice: hermano, compañero, amigo, ahora sí hablemos en serio. Como dice Gadamer, una conversación no la lleva uno, una conversación se lo lleva a uno, se lo va llevando. Aparece un tercero, una especie de logos apofánico, una especie de experiencia de la conversación. El segundo camino del profesor Walter Benjamin es lo que él llama los medios puros de la política. Y la política en él no es ni partido ni gobiernos. La política en él no es el arte del gobernar. La política de él no es el Estado. La política de él no es tampoco el campo de que es la guerra por otros medios, al estilo Michel Foucault. No, la política es la huelga, el paro, la lucha de clases. Y en ese sentido el profesor Walter Benjamin dice: solo huelgas que cuestionen el Estado, que cuestionen el reformismo, carecen de violencia. Carecen de violencia. Porque el mayor promotor de la violencia es el Estado y el derecho. Y creo que los trabajos de Fernán González, los trabajos de Ingrid Bolívar, los trabajos de Marcos Palacio en Colombia nos están mostrando que el Estado es portador de violencia. Y una de las más duras y dramáticas es la violencia contra las regiones.
Si uno lee el último libro de Marcos Palacio, que se llama Violencia Pública en Colombia, que es su último libro luego de un largo silencio, Marcos Palacio nos muestra el carácter de demonio, el carácter de leviatán del Estado como forma de violencia. Para el profesor Benjamin también hay un tercer camino, pero no es el camino simplemente del derecho, y es que los estados, desde las polis griegas, desde las Esparta, desde los incas, resuelven de una manera concreta los conflictos interestatales. Y oigan que no es el camino de Freud, no es el camino de Kant, que es el camino de la UNESCO, el camino de la Liga de las Naciones, sino el camino de la diplomacia. Para el maestro Walter Benjamin, un buen diplomático es aquel que cuida de manera esmerada la relación consigo mismo y con el otro, y que en el acto mismo de la conversación, del cuidado, de la seña, de la caricia, de la forma de casi mirar a los ojos del otro, lo convence, no solo por la argumentación, sino por el amor, el afecto, del peligro de otra guerra mundial. En ese sentido, los estados desde el inicio de nuestra historia occidental o no occidental saben que las prácticas cotidianas de la diplomacia se expresan en la práctica de los diplomáticos que cuidan al otro ser humano. El profesor Sigmund Freud, en esa respuesta de 1932, le dice a Einstein: me sorprendió su pregunta. ¿Qué podría hacerse para evitar a los hombres el destino de la guerra? Al principio quedé asustado, bajo la impresión de mi casi hubiera dicho incompetencia para resolver semejante asunto. La honestidad intelectual. Señor Einstein, no soy capaz de darle una respuesta, soy incompetente para ello. Pero luego se arriesga a través de 3 vías. La primera es una profunda reflexión sobre la fuerza, la violencia en la conflictividad de las comunidades, de la vida real de una comunidad, esa palabra que a veces desaparece en la filosofía política moderna, las comunidades, no solo la sociedad civil o cosas de ese estilo. La mitigación de la violencia solo será posible si hacemos una cesión del poder a una unidad humana más amplia que sea mantenida por vínculos afectivos entre sus miembros. Si yo les cedo mi poder, si yo les cedo mis decisiones, si yo les cedo casi un poco mi existencia a una comunidad más amplia, cuyos vínculos sean altamente afectivos, eróticos, es posible que se mitigue la violencia. Cuanto sucede después en la historia de Occidente no son sino aplicaciones y repeticiones de esta misma fórmula. Necesitamos más comunidad y menos sociedad civil. Un poco en el clamor del romanticismo, lo que más acabó el proyecto capitalista de la modernidad es el sentimiento de pertenencia a lo comunitario, a lo próximo, a lo cercano. Por eso ninguna universidad tiene comunidad de académicos, tiene profesores megalómanos, pero comunidad realmente es poco. Fortalecer en el grupo la comunidad de intereses, los vínculos afectivos, el sentido de pertenencia es básico para reducir y mitigar la violencia. Eso es lo que llamaría medios pacíficos. Y además nos añade en esa reflexión algo magistral. No es lícito juzgar las guerras con el mismo rasero y el mismo criterio. Hay guerras justas. El derecho a acabar una tiranía, el derecho a acabar una paz injusta, el derecho a la subversión es un derecho fundamental. 2. Liga de las Naciones, Kant. Hay que ponerse de acuerdo en un poder central al que se le confiera la solución de los conflictos de intereses bajo 2 condiciones. Primera condición, que sea creada
esa instancia superior que no es el Consejo Superior de la ONU que tenemos. 2, que se le confiera un poder suficiente. Hemos fracasado y con esa idea tan realista del maestro Sigmund Freud, oigan lo que nos dice, le veo muy escasas posibilidades. Y el tercer camino es su teoría freudiana de los instintos, mi marco teórico. Así como un poco el maestro Herbert Marcuse en la erotización y estetización de la vida cotidiana. Los seres humanos tenemos casi una tendencia a entusiasmarnos demasiado por la guerra y la agresión. Partamos de ese presupuesto. Nos entusiasma demasiado la guerra, nos entusiasma demasiado la agresión y la violencia. Pero es posible, uno, fortaleciendo el eros. Si hablo de eros y tánatos, tenemos que construir sociedades más estéticas, más bellas, más eróticas. Un poco refundar la idea del maestro Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre. No solo la sociedad debe ser verdadera y debe ser libre, la sociedad bella nos hace verdaderos y la sociedad bella nos hace libres. Es decir, que la belleza es la condición de la libertad y de la mitigación de la violencia. ¿Para qué verdad? ¿Para qué libertad si el mundo es poco bello, poco erótico? ¿De qué nos sirve un mundo bello y libre si no tenemos un mundo en paz? 2, reducir el autoritarismo de los dirigentes. Reducir esa relación entre gobernados y no gobernados, diría Max Weber o diría cualquier teórico, de esa relación de personas autoritarias, antidemocráticas, todo el tiempo el ejercicio de su acción cotidiana y política. 3, educación. 4, sí, evolución cultural. Sabemos desde Paracelso que todo era remedio y todo era veneno. La diferencia es la dosis. Sí, cuando Freud va a entregar a la imprenta su famoso texto, El malestar en la cultura, le ha puesto en el título la palabra infelicidad de la cultura, pero es la lucidez del azar, y es que en el momento inmediato de entregar el texto le pone malestar. Tacha la infelicidad y nos ha legado como la náusea de Sartre el malestar en la cultura. Sí, la cultura produce malestar, la cultura produce represión, la cultura produce racionalismo, la cultura produce dedicar la vida mucho más al partido y la filosofía que al hedonismo. Sí, nos construye una forma de pensar y actuar así, pero nos toca pagar el costo para salvar la paz. Sí. Fortalecer el intelecto, fortalecer la educación, fortalecer el concepto, fortalecer la reflexión, es a costa de lo que el propio Aristóteles ya planteó en su obra. Hay 3 candidatas muy grandes para una vida en eudaimonía. La primera es el hedonismo, el placer por el placer. La segunda es la polis y la tercera es la bios teoretikos. Aristóteles siempre se movió como buen estoico occidental que todos y todas somos, que el camino no era el hedonismo. El propio Freud lo dice, el placer que busca más placer termina autodestruyéndose, y ese es el costo exagerado del hedonismo. Sí, tenemos placer, pero placer mediado por la cultura. Sí, tenemos paz, pero mediada por el intelecto, por la reflexión. Y la respuesta última quisiera que fuera la última palabra. Lo saludo cordialmente, profesor Einstein, y le ruego me perdone si mi exposición lo ha defraudado. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de la diplomacia de la guerra encubierta para destruir la moral de los pueblos en favor de los gobiernos ocultos de la globalización? Sí, yo diría que la noción que utiliza Walter Benjamin de diplomacia
sería lo absolutamente contrario de una diplomacia encubierta para perpetuar la guerra. No. Son seres humanos que son muy atentos a la interrelación humana, al cuidado de las relaciones, y que contribuyen bastante a que cuando un problema entre un Estado se incremente, se desborde, se escale a niveles sin resolución, ahí aparecen esos seres humanos. Los diplomáticos, no los diplomáticos encubiertos para la guerra, sino todo lo contrario, los sabios de la conversación, de los acuerdos cotidianos. Tenemos otra que nos acaba también de llegar, que es según la Constitución del 91, en el artículo 1, reza que somos una sociedad de derecho. Se podría afirmar que ese derecho al que tenemos somos generadores de violencia y que gracias a ella no sabemos administrar el poder que tenemos en algún momento. Sí. Yo diría que se ha puesto muy de moda en el discurso institucional de los organismos internacionales el enfoque de derechos. El enfoque de derechos. Y entonces se ha vuelto una especie como de recurrencia lingüística discursiva inevitable. Y yo creo que hay campos de la vida humana que no se pueden volver derechos. No se pueden volver derechos. Entre ellos, la cultura. La cultura es potencia, la cultura es transgresión, la cultura es deseo deseante, y la cultura no puede volverse simplemente un derecho legal, positivo y demás. Yo creo que en eso el derecho debe reconocer sus propios límites. Y es que en algunos campos el derecho sirve para algunas cosas, pero en algunos campos no debe ni siquiera meterse. Cuando nuestro exalcalde, conocido por ustedes, empezó a tratar de volver la cultura, normas, leyes, disciplina, obedecimiento, pues terminó en la ley zanahoria. Y la ley zanahoria es la ficción más grande que existe, y es portarse bien uno sin alcohol, portarse uno bien con gente que comparte lo que uno piensa, pues es facilísimo, es una experiencia ficticia. Uno es lo que es en los momentos de crisis, de situaciones límites. Uno no es lo que es en situaciones higiénicas o artificiales. Realmente uno es cuando está embriagado. Uno es cuando el otro está enfermo y nunca lo vuelve a visitar. Uno es cuando ve el otro en crisis económica y dice, ya no es mi amigo. Ahí es el es de la identidad. Entonces yo diría que de alguna manera la cultura, el arte, nunca pueden volverse derechos. Eso sería una transgresión, un colonialismo, en términos del profesor Garrafa. Sería una colonialidad de lo juridicista al campo, digamos, de lo cultural, lo artístico, lo poético, que no cabe en el enfoque de derechos. Yo soy un poco crítico del enfoque de derechos, ante todo para llamar la atención de que no traguemos entero. No traguemos entero. Tenemos a propósito de la distinción que usted hizo entre ciudadano rural y campesino, ¿y cuál es el peso de esas distinciones? Yo diría un poco, recuperando también la sociología brasilera y la sociología nuestra, y las epistemologías del sur y demás, desde la obra de José Carlos Mariátegui, el problema central de América Latina es resolver la cuestión agraria. Y la cuestión agraria no se resuelve poniendo palabras de modas, como ciudadanos rurales, que sería una especie de urbano-rural. Claro que el maestro José Luis Romero, en la historia de las ciudades latinoamericanas, ese famoso texto del gran pensador latinoamericano, pues nos llega a decir algo un poco transgresor para la sociología europea, ¿no? Y es que las verdaderas ciudades latinoamericanas, las megalópolis, son urbano-rurales. Entrar desde Villavicencio a Bogotá no cabe en la metodología de ningún Touraine ni ningún Max Weber. Es una mezcla rarísima, pero podemos decir que la defensa del concepto campesinado es una defensa por la soberanía alimentaria,
es una defensa por los derechos de la madre tierra, es una defensa por el buen vivir de las tradiciones andinas de nuestra América. Quiere decir que la tenemos que seguir defendiendo por razones filosóficas, políticas y demás, y no caer en esas modas de ciudadanización. Yo hasta creo que el concepto de ciudadanía es negativo, pero no puedo detenerme en él. Bueno, también de su afirmación sobre más comunidad y menos sociedad civil, ¿quién pertenece a la comunidad y quién a la sociedad civil? ¿Quién es el sujeto político de una y quién es el de la otra? ¿Quién es el sujeto político de las comunidades de paz? Sí, yo creo que eso nos liga mucho con la pregunta anterior. Y es que en la sociedad civil se insiste mucho en la idea de ciudadanía como una persona que tiene deberes y derechos. Entonces se hace una especie de abstracción, ¿no? Y es, yo hago parte de la sociedad civil porque soy ciudadano, y soy ciudadano porque tengo deberes y tengo derechos. En cambio, en la comunidad, lo determinante no es la condición de ciudadanía, sino es la condición de que soy negro, que soy mujer, que soy víctima, que soy... Quiere decir que el rasgo de la identidad no se hace a través de una abstracción jurídico-formal, sino se hace a través de cosas mucho más próximas y cercanas. Yo soy hijo, yo soy padre, yo soy madre, yo soy víctima, yo soy negro, yo soy blanco, yo soy lesbiana, yo soy... Quiere decir que mi identidad de pertenencia a una comunidad es más material, concreta y próxima que la abstracción jurídica de la ciudadanía. Bueno, tenemos algunas restricciones ya de tiempo, pero creo que esta pregunta ha sido suscitada por la presentación que hizo el doctor Aristizábal de su hoja de vida, y dice, considerando su discurso hermoso y a la vez violento, que se convierte en un diálogo con nosotros mismos, ¿cuál ha sido sus aportes significativos y pragmáticos aceptados en la mesa de diálogo de Cuba? Perfecto. Bueno, yo siempre, digamos, para acercarme, digamos, al tema de la cultura, al tema de la educación, tengo como una especie de aforismos o epigramas que son como desde mi punto de partida para acercarme a esa problemática siempre, ¿no? En el caso de la educación, en el porvenir de nuestras instituciones educativas, Nietzsche nos dice una frase que para mí es casi un lema de mi vida. Aquellas personas que no sean capaces y no estén preparadas para el horror, dejen el campo educativo quieto. Dejen el campo educativo. Sí. La educación no es ningún reino de ángeles, ni ningún paraíso de mermelada. En la educación uno, cuando llega a la profundidad de ella, es cuando un estudiante le dice, estoy adicto a la heroína, me voy a suicidar, ¿qué hago, profesor? Profesor, bueno, ahí es cuando empieza la real condición del maestro. Lo otro es transmitir bancariamente información. Cuando le dice, mira, yo no soy psicoanalista, no soy psiquiatra, ven, te apoyo. Es decir, quienes no estemos preparados para producir horror y ser capaces de asumirlo, no se metan en la educación. Y en el campo de la cultura, una frase de Walter Benjamin, que está en las tesis del concepto de historia, que me parece que Jesús Martín Barbero, Ana María Ochoa en Colombia la han tenido muy en cuenta. Todo documento de cultura es siempre al mismo tiempo un documento de barbarie. Este salón, que es un privilegio, y que dejó de ser privilegio cuando se pusieron las famosas estas, para uno pasar torbellinos o torniquetes, que eso no se le imaginaría ni lo pensaría absolutamente nadie. La Universidad de los Andes lo empezó a divulgar y todas empezaron a copiarlo. Entonces los estudiantes el martes pasado en la Universidad de los Andes convencieron al consejo directivo, por un día, supriman los torniquetes, a ver cuál es el ambiente que se vive internamente. Y las directivas, luego de una discusión larguísima, suprimieron los torniquetes por un día. Oigan la belleza. Se armaron los estudiantes en un foro contra los otros, los que defendían la seguridad, el orden, el miedo, el atentado, y los que decían el ambiente ha mejorado, es mucho menos violento, menos incluso, digamos, excluyente, etcétera, etcétera. Lo más lindo de todo, ganaron en la praxis los estudiantes porque mostraron que no pasó nada. Al revés, mejoraron hasta las relaciones con los vigilantes. Uno en esos torbellinos o torniquetes de la
exclusión, pues lo único que dijo el rector fue, mire, les prometo que el día que haya una firma de un acuerdo en Colombia, voy a sacar los torniquetes. Bueno, entonces yo diría que el aporte fundamentalmente que yo trato de hacer en la mesa es mostrar que las versiones institucionalistas y las versiones muy formalistas no hay que tragarlas enteramente. Por ejemplo, la política es al mismo tiempo peligro y redención. Sí. Eso, Hölderlin, así empecé mi conversación con la mesa, es decir, citando a Hölderlin, allí donde nace el peligro, también nace la redención. La política hoy es el máximo peligro, pero también en América Latina puede ser la máxima redención. ¿Cuál es realmente el trabajo que yo vengo haciendo? Es ir evaluando, con toda la bibliografía que se está haciendo, las causas, orígenes e impactos políticos, culturales del conflicto en Colombia. Es decir, el acento mío es en lo cultural y lo político. Tratar de mostrar una historia, no solo desde el narcotráfico, no solamente desde el paramilitarismo, sino una historia donde los factores Estado, política, centralismo, modernización, modernidad, identidades, aparezcan en esa narración, y eso pues el día que lo cumpla, pues yo creo que no lo va a cumplir, voy a dejar a todo el mundo desilusionado. Muchas gracias.